Profesor, primero que todo, cuéntenos cómo ha sido el trabajo que se ha desarrollado desde el inicio de esta cuarentena y cómo ha ido variando. Han sido, me imagino que distintas etapas. En un comienzo no sabíamos cuándo íbamos a volver. Ahora, si bien es cierto, no hay muchas certezas, pero ya hay una seguidilla de trabajo y se tuvo que interrumpir por los días administrativos. ¿Cómo se hace para proyectar el trabajo y más o menos en qué consiste para que la gente entienda? Sí, nosotros comenzamos entrenando todos los días con controles con los jugadores hasta que, como tú dices, de común acuerdo se llegó a los días administrativos que representaron un ahorro en lo económico para el club porque la mayoría de los trabajadores profesionales del plantel tienen un contrato a plazo fijo. Entonces, no, primero aclarar de que no eran vacaciones. Sí son algunas medidas que el plantel de jugadores y el cuerpo técnico, en consenso con Rafael, el presidente, y Felipe Sepúlveda, el gerente general, acordamos para bajar un poco los impactos económicos de esta pandemia. Después de esos días administrativos en los que paramos de entrenar todos los días y hicimos entrenamientos día por medio, volvieron a los entrenamientos los jugadores el día 28 de abril. Y desde ahí que nuevamente estamos entrenando todos los días, de lunes a sábado, por el espacio de 2 horas al día. Y al retorno de estos días administrativos, los jugadores han sido controlados y testeados por el nutricionista Gianni Pasalacqua para medir sus pesos, para medir su antropometría, que significa porcentajes de masa adiposa, porcentajes de masa magra muscular, que determinan un poco el perfil en términos corporales de cómo ha estado esta cuarentena. Profesor, sabemos que han hecho un trabajo especial, seccionado, por decirlo de alguna forma, dado el puesto o el tipo de jugador, un trabajo específico para los que juegan arriba, para los del medio, un trabajo distinto para los porteros. Cuénteme cómo fue este desafío, ¿no? De diseñar un sistema remoto y además personalizado para cada una de las necesidades de los muchachos. Ha sido un desafío. Nosotros trabajamos con Patricio Cubillo, que es el jefe del área física de menores, para lograr tratar de individualizar lo más posible los entrenamientos. Siempre hemos entrenado los porteros en un nivel, los defensores en otro, los mediocampistas en otro y los atacantes en otro. Pero hacerlo en vía remota ha sido realmente un desafío, tanto para la programación como para el control. ¿Por qué? Porque además nosotros creo que somos los únicos en Chile que estamos trabajando con 3 tipos de entrenamiento. Un entrenamiento que se hace en 4 metros cuadrados, que es el famoso HIIT, que es el entrenamiento de alta intensidad intervalado, que está de moda en los gimnasios, está de moda en los niveles de los deportistas aficionados. Otro entrenamiento es un entrenamiento de saltabilidad y velocidad, que yo les pido que ellos tengan al menos una distancia en la cual desarrollar velocidad hasta 20 metros. Se les piden aceleraciones de 5, 10, 15 y 20 metros junto con comienzos con saltabilidad, que es un trabajo con diferentes tipos de salto para que no pierdan la capacidad de aceleración y de arranque en los primeros metros. Y les pido un entrenamiento especial que ellos debieran desarrollar alrededor de 10 kilómetros, de acuerdo al puesto, en el que tienen que salir ya a una playa, tienen que salir a un parque, tienen que hacer pasadas de 500 o de 1000 metros, dependiendo un poco de los puestos. Entonces, esos 3 entrenamientos, a pesar de que transgreden un poquitito la orden de quedarse en casa, por decirlo así, yo les pido que al menos durante 1 hora y media, 2 horas, ellos salgan y también un poco liberen su cabeza, porque un deportista de élite, un futbolista profesional debe volver a sentir el ahogo extremo, la fatiga, el sentirse que su cuerpo está al límite, por decirlo de alguna forma, porque así lo exige su metabolismo
corpóreo y su sistema nervioso central también lo exige, porque desde los 12 años que ellos más o menos están entrenando a diario, y hoy día podemos simular entrenamiento, pero no podemos simular partidos. Entonces, ellos además les falta, desde el punto de vista psicológico y corporal, lo que es el estrés de la competencia, el día de partido. Entonces, para liberarlos un poco, para sacarlos de las cuatro paredes, que hay gente joven que vive con los papás, con los abuelos, hay gente que está casada, que tiene hijos, que tiene mascotas, y hay otros que están absolutamente solos. Bueno, esas realidades se equiparan un poco cuando lo hemos sacado fuera de, a pesar de que las normas recomendaban no hacerlo, yo preferí cuidar la cabeza de los jugadores de Wanderers antes que eventualmente ellos se pudieran contagiar. Ese tema es muy interesante y también hacía un comentario en esa línea Mauricio Viana en la última teleconferencia de prensa en donde él decía que se está trabajando muy a conciencia y sin dejar ningún espacio para la especulación, pero que lo que él más quería era sentir eso, sentir la adrenalina, sentir esas mariposas en el estómago, en el camarín previo al partido. Y por lo mismo viene la segunda pregunta, profesor. Eh, esa misma ansiedad, una vez que el fútbol vuelva, va a generar potencialmente que estén jugadores propensos a lesiones, un producto de un espacio amplio sin jugar, además del tema mental, ¿no? De la ansiedad de volver a estar en cancha. Eso, ¿cómo se puede manejar? ¿Cómo se prevé? ¿Cómo se maneja en el día a día? Esa proyección, ¿no? Bueno, ese es el quebradero de cabeza que tengo, porque precisamente el cómo manejar, evitar lesiones en un comienzo sobre todo, va a ser fundamental. Más que volver a un nivel físico óptimo en las primeras semanas, hay que intentar que los jugadores no se lesionen de algo grave. ¿Por qué? Porque los tres entrenamientos que te estoy hablando son con zapatillas, son en superficie que la han hecho la mayoría no en pasto. Y el jugador de fútbol se desenvuelve en pasto y con zapatos de fútbol. Y eso tiene una forma de pisar y una forma de girar, una forma de frenar muy distinta a como se hace en cemento con una zapatilla. Entonces, hay antecedentes de que cada vez que un deportista está muy lejos de la superficie en donde habitualmente entrena, vienen lesiones graves, cortes de ligamentos, rotura de tendones, además de lo que eventualmente es un desgarro, pero para esta instancia un desgarro sería algo mucho más tratable desde el punto de vista del tiempo. Pero yo tengo que evitar que ningún jugador de Wander se lesione gravemente cuando comience. Creo que las medidas de los protocolos apuntan también un poquito a eso, porque nosotros estamos tratando de volver en grupos de 4 por hora, y eso apunta a que ellos en un comienzo no puedan hacer trabajo con balón, por ejemplo, sino que vayan de nuevo al pasto, vuelvan a sentir la mecánica de la pisada en pasto, vayan colocándose zapatos de fútbol de a poco, y después se incluye la pelota, y después se va a incluir lo que es obviamente el entrenamiento con roce, que es propio del fútbol. Profesor, esta situación insólita a nivel mundial, me imagino que no deben haber muchos casos similares pasados como para uno poder revisar, aprender o decir, bueno, tenemos esta experiencia. No hay mucho, hemos tenido que ser creativos, hemos tenido que ser generosos con el conocimiento y allá va la siguiente pregunta. Entiendo que se generó una sinergia muy importante entre los preparadores físicos de fútbol chileno y están trabajando muy unidos, ¿no? ¿Nos puede contar un poco cómo es ese trabajo y lo que se ha estado desarrollando? Sí, nosotros aprovechamos un poco los referentes del fútbol, de preparadores físicos del fútbol. Hemos hecho una asociación gremial que convoca a los preparadores físicos de fútbol. No aceptamos a gente que haya trabajado en atletismo ni en tenis, porque queremos solamente agruparnos los especialistas que hemos estado compitiendo en fútbol. No importa el nivel, no importa si es amateur, menores, segunda división o primera o selecciones nacionales, sino que hayan trabajado en cancha. Son profesores de educación física que han trabajado en su especialidad fútbol. Y eso nos ha permitido primero juntar en Chile alrededor de 200 PF
y luego se nos fueron juntando a nivel sudamericano, tenemos muchos chilenos fuera de Chile, gente en China, gente en Italia, gente en España, gente en Ecuador, gente en México. Y la verdad que ha sido muy gratificante, primero porque todos han sido muy generosos en los conocimientos. Nosotros lo que buscábamos es precisamente entender la mecánica del entrenamiento por teletrabajo, luego cómo creemos que se iba a desarrollar los entrenamientos volviendo de la pandemia, qué debemos hacer. Por ejemplo, otro problema que tenemos es qué debemos hacer si estando entrenando ahora para volver a competir, caen los casos, que seguramente en el fútbol van a venir, casos directos de un jugador que se vea contagiado por el COVID-19. Entonces, ¿qué hacer? Aislar a los demás, seguir entrenando. Bueno, es un poco lo que tú decías. Nadie, la última pandemia mundial fue hace más de 100 años, entonces no habían equipos de fútbol en ese momento que estuvieran entrenando. La verdad es que ha sido muy gratificante juntarlo. Además, la NFP juntó a los 18 PF de la primera división para que formáramos parte de mesa para el retorno a los entrenamientos. A mí también me tocó estar ahí en un grupo que la gente votó para poder representar a los PF de primera. Estuvo el PF de Antofagasta, Hernán Torres, que tiene un gran recorrido, estuvo el PF de Palestino, Ítalo Traverso, de un gran recorrido, y me tocó estar a mí. Entonces, la verdad es que siento que el fútbol también ha estado bien representado ante las autoridades de la NFP, más allá de lo que está pasando en este minuto, que es increíble que los presidentes de los clubes que quieran terminar con un presidente que fue elegido por ellos, ¿no? Es como que no nos gusta el presidente, entonces lo derrocamos. Eso ya está totalmente, quedó en el pasado ese tipo de medidas y damos un flaco favor a la imagen del fútbol cuando hacemos estas especies de golpes de Estado, ¿no? Creo que no corresponde. Al margen de eso, hemos estado juntándonos con Fernando Yáñez, que es el doctor de la NFP, ante las autoridades sanitarias, con la ministra del Deporte, y creo que estamos llegando a un consenso de que los primeros días de junio vamos a volver a entrenar, y creo que estamos llegando a un consenso de que no en menos de 4 semanas vamos a volver a competir. Entonces a mí me da la impresión de que nosotros en julio, lamentable noticia para los hinchas, vamos a volver a jugar en julio seguramente por los puntos, pero no ante nuestros espectadores, por desgracia. Creo que el público va a quedar para más adelante que pueda volver a ir a los estadios. Profesor, en ese sentido, y de cara a ese retorno, tanto en los entrenamientos como en el fútbol propiamente tal, son claves los protocolos, ¿no? El establecer protocolos médicos, físicos, bueno, todas las áreas profesionales que tienen que ver con el desarrollo de este deporte. En ese sentido, sabemos que hay un desarrollo de un protocolo desde hace, bueno, el cuerpo médico, con usted, donde también ha participado activamente Enrique Aguayo desde el área de la psicología deportiva, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría que le contara un poco a la gente la importancia de establecer estos protocolos para que el retorno sea lo más orgánico posible y terminemos finalmente en lo que todos queremos, ¿no? Que es el regreso a las canchas, que no puede ser así de sopetón. Bueno, todos los habitantes del mundo, y de Chile, Valparaíso, Viña del Mar, la quinta región, estamos sometidos a protocolos nuevos. Todos hemos ido al banco, todos hemos ido a comprar pan, y esto de la distancia de mínimo 2 metros es algo que estamos soportando como una novedad. Y en el fútbol hay un protocolo que fase 1, que indica que no debieran ir al complejo deportivo más de 4 jugadores por hora, que no debieran ducharse, que no debieran llegar en locomoción colectiva, sino que los que tienen auto lleven a los más pequeños que no tienen, y que se acerquen lo menos posible, porque no va a ser un entrenamiento con mascarilla, porque ustedes entenderán de que un jugador no puede entrenar con algo que le dificulte la El interacción oxígeno. gaseosa de la respiración. Entonces, el concepto es que nosotros hemos hablado con el cuerpo médico de que ellos deberían entrenar como por carriles. Imagínense una cancha de fútbol transformada en una piscina, así como con carriles. Entonces ellos van a tener que entrenar sin ir uno detrás del otro, porque el que vaya detrás va a ir recibiendo gotas de transpiración del que va adelante, etc.
Entonces, imagínense que todo está alterado, simplemente y que nosotros sí estamos obedeciendo los protocolos que está dictando Fernando Yáñez en el fútbol chileno. Nosotros tenemos ahora excelentes doctores a cargo del área médica, Matías Núñez y Sebastián Yáñez, que precisamente Sebastián es sobrino de Fernando, que es el deportólogo chileno más importante. Entonces, creo que nosotros vamos a estar muy, muy a la vanguardia de lo que son, porque además tenemos un complejo muy amplio en donde podemos hacer entretenidas sin problemas de espacio. El club tiene las canchas en óptimo estado, ha servido mucho para mejorar los camarines, mejorar las canchas. Este parate del club no se ha quedado quieto en ese sentido y todos estamos ansiosos de volver en un protocolo que primero 4, después de a 8, después de a 16 y finalmente todo el grupo. Y hay un protocolo también para volver a interactuar con balón, que es lo que más necesitamos, pero es lo que más tarda a llegar. En ese sentido, profesor, entonces, mandarle también un mensaje de seguridad y de tranquilidad al hincha, ¿no? Que sepan que estamos trabajando muy bien, que estamos muy en norma, que hay un compromiso que ha sido evidente por parte de los jugadores. Cuéntenos un poco sobre eso, sobre la respuesta de los muchachos, que ha sido muy, muy alta. Bueno, la verdad es que en ese sentido, si tú me pidieras una palabra para describir lo que siento del compromiso que han tenido los jugadores con estos entrenamientos, yo debo ser en este minuto el sujeto más odiado por los jugadores porque a diario los estoy molestando para que hagan lo que tienen que hacer. Sin embargo, ellos han entendido que es por su futuro, que es por su presente. Y una palabra para describir lo que siento del plantel de Wanderers, yo me siento completamente emocionado de la respuesta de ellos. Ellos créeme que yo les pido 8 y me dan 9, si les pido 10 me dan 12, y yo creía que podía lo contrario, que al pedirles 10 me dieran 8. Sin embargo, les pido 10 y me dan 12. Entonces, Mauro Viana, que es el capitán, a veces incluso me da más de 15. Y desde ahí para abajo, hasta el más joven, son jugadores que entienden claramente a quienes representan a la hinchada del Paraíso, a la ciudad del Paraíso, que es una ciudad que se siente que tiene mucho dolor en este minuto, que siente que tiene mucho sacrificio, y nosotros no queremos sino ser parte de lo que estaba sintiendo la ciudad para sacar adelante a la gente, para sacar adelante un poco a la ciudad desde el punto de vista de la normalidad, que la gente pueda volver a hacer su trabajo con normalidad. Nosotros queremos ser parte de esa normalidad, ofreciéndole un gran espectáculo. Lamentablemente no van a poder ir al estadio, pero al menos creo que van a poder arreglárselas para vernos en televisión. Profesor, y lo último, un mensaje para la gente, para el guanderino en la casa, para el hincha, para el socio que nos ve a través de las plataformas sociales y que pueda poder ver esta entrevista también. Para estos días en casa, el tema físico es súper importante y esto es transversal, va más allá también de la gente que se dedica al deporte para vivir. Un poco que le diría a la gente que está en la casa y que de repente puede que se deje un poco, que esté mucho en teletrabajo y está todo el día sentado y luego termine y se va a acostar. La importancia un poco también de estar activo, independiente del área en la que uno se dedique. Bueno, mi mensaje a la gente como el preparador físico de Wanderers es muy clara, que tiene que ver con que el confinamiento, la cuarentena, tiene que alternarse con alguna salida a caminar por las calles con prevención, con mascarilla, con los elementos de seguridad para no contagiarse, pero salir a caminar, aunque sea de subida y bajada, porque el movimiento es parte de nuestra identidad como género. Nosotros no somos seres humanos estáticos. Tenemos que movernos, tenemos que subir escalas, tenemos que caminar, tenemos que eventualmente salir a hacer un poquitito de movilidad para la columna, para los brazos, para las piernas. Eso es muy sano, sin llegar a transpirar, sin llegar a fatigarse, pero sí salir a tomar aire, a caminar por lugares en donde no transita mucha gente, utilizar la playa, utilizar esa costanera maravillosa que llega al estadio.
ir a las torpederas, eventualmente a tomar aire, que eso les va a hacer muy bien también para la cabeza, para despejarse, para relajarse, ir a mirar el mar, es algo que te relaja. En este momento la falta de movimiento afecta el estado de ánimo, afecta el humor, el carácter, seguramente estamos más enojones, estamos un poquito más nerviosos, entonces hacer actividad física les sirve de mucho y basta con media hora al día. Tampoco hay que imaginarse que hay que transpirar ni estar 2 horas como los jugadores, sino que media hora al día salir a caminar y salir a ventearse es muy bueno. Lo segundo es comer sano. Fíjense que un plato de charquicán es mucho más importante para la salud que eventualmente un trozo de carne con papa frita. Entonces, que vuelvan los charquicanes, que vuelvan las cazuelas, que vuelvan los tomaticanes, que vuelva simplemente el arroz con huevo. Eso es comer como comía la gente hace 100 años. Ya olvídense de comer cosas modernas, los nuggets y esas cosas, que los propios tallarines que hacen muy mal por la harina y por el azúcar que tiene la harina. Sin embargo, el ave beterraga, el apio, los zapallitos italianos, todas las verduras que son baratas son mucho más importantes desde el punto de vista de las proteínas y las sales minerales que aportan, como sopa, como guiso, que eventualmente un trozo de carne que además es muy cara. Así que los insto a salir a caminar, a salir a tomar aire con las precauciones debidas y a comer sano, y así seguramente se van a sentir mucho mejor para lo que resta del año soportando el invierno y ojalá que una posible cuarentena para la ciudad. Profesor, muchas gracias por los consejos, muchas gracias por su tiempo y lo dejamos tranquilo entonces, que esté muy bien. Un gran saludo para usted y le damos esta última pase para que se despida de la gente. Bueno, a todos muchas gracias. Como siempre, trabajar en Wanderers ha sido realmente un placer por la hinchada, por el apoyo, por la calidad de pasión que hay por el equipo. Nosotros esperamos pronto salir de la situación incómoda en la que estamos, pero no les quepa duda y tengan confianza que es solamente un momento, que como siempre, al menos desde que estamos con Miguel, nos preocupamos de la identidad de Wanderers y siempre hemos salido a dar espectáculos, a dejar la última gota de sudor en la cancha. Después podemos ganar, perder o empatar, pero al menos que nunca alguien ha salido en esta época de un partido Wanderers diciendo que Wanderers no lo dio todo. Así que muchas gracias por el apoyo y los invito a llevar todo este tiempo difícil con la mayor eh, carga positiva posible dentro de lo que se puede. Así que ojalá volvamos a jugar pronto para que se distraigan un poco.